Bien, continuamos, seguimos aquí en este magazine, seguimos en 101 Televisión Cádiz y en Soy Cádiz. Vamos a seguir hablando de más asuntos y como saben, 31 de octubre a la vuelta de la esquina, este viernes festivo, así que no nos veremos por aquí por 101, pero sí le vamos a dar dos citas para que lo pasen de miedo y en grande, en este caso en Jerez, todo ello relacionado con Halloween, relacionado con el misterio, con alguna que otra muerte, creo yo, no lo sé. Adrián Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Hola Adrián, tocayo, ¿qué tal? Bueno, Aquí nos encontramos de nuevo. el 31 de octubre promete, ¿no? Sí, la cosa promete porque son fechas idóneas, ¿no? Para disfrutar y paladear todos estos temas relacionados con el misterio, con la vida después de la muerte, con los extraños acontecimientos que ocurren en la vida de muchas personas y aquí que estaremos un año más para contar por estas fechas los misterios de nuestra ciudad. Si la lluvia no lo permite, ¿no? Si la Que yo creo lluvia que nos sí, da ¿no? una tregua, esperemos que sí, Sí. porque ya parece que en los últimos años, oye, la fecha de Halloween que está gustando mucho a los niños, Sí. ¿no? Y también a mayores, ¿no? Pues parece que está haciendo de las suyas, ¿no? Pero bueno, esperemos que este año, a pesar de las previsiones, nos den una pequeña Bueno, pero si, tregua. si llueve un poquito, también le da un misterio diferente, ¿no? Y el entorno Sí, yo creo que... sí, pero aquí en Jerez tú sabes que muchas veces caen 4 gotas y parece que está cayendo fuego. Sí, también es verdad, también es verdad. También es verdad. Ocurre muchas veces, pero bueno, esperemos que la jornada nos lo permita. Tenemos dos citas, una a las 6 de la tarde, otra ya a las 11, donde, bueno, yo creo que vamos entrando ya mucho más en materia. No sé si quiere empezar por la de las 6 o por la de las 11 de la noche. Tenemos un misterio en el Altillo y otros en el barrio, en el entorno del barrio de San Miguel, en pleno centro de la ciudad. Sí, pues mira, vamos a comenzar por la ruta del Altillo, Venga, vale. que es Sí, la perfecto. última que hemos estrenado. Tan solamente hasta la fecha de hoy hemos realizado dos rutas, la estrenamos, fíjate, el día de la Magna. Ujú. El En 19 horario de la octubre. Magna, sí, porque ocurrió lo siguiente, nosotros la teníamos programada Sí. para ese día, porque por supuesto la semana anterior era cuando se tenía programada la Magna, Claro, ¿no? algo Al así. final se aplazó, teníamos ya bastantes reservas, fuimos preguntando a los asistentes y no, dijeron que para adelante. Que para adelante, que Así seguimos. que ese día estrenamos la ruta del Altillo, los misterios del jardín escénico. El Altillo es un lugar muy desconocido por los jerezanos, ¿eh? Tenemos un pulmón verde, como lo solemos denominar, en pleno corazón de la ciudad. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre allí? Eso te voy a decir yo, ¿qué ocurre allí para hacer una ruta en el entorno del Altillo? Bueno, pues estamos hablando de un lugar con mucha historia. No es un simple parque, no es un parque cualquiera, sino que estamos hablando de la antigua zona de recreo familiar de una de las familias más ilustres, ¿no?, que tuvimos aquí en nuestra ciudad, ¿no?, los descendientes de Manuel María González Ángel, ya el mítico fundador de las bodegas González Díaz, que adquirió 150.000 metros de terreno en la zona conocida por el Altillo, ¿no?, conocida de esta forma por su elevación en el terreno, y allí pues creó esa zona para recreo familiar. Sus descendientes fueron heredando aquellas tierras hasta que finalmente fue Cristóbal de la Quintana, que se casó con su propia prima hermana, Margarita González Gordon, quien tuvieron a 7 bonitas niñas, 7 hijas, que fueron conocidas como las 7 niñas del Altillo, las altillanas, que se criaron en ese lugar, en esa finca privada. Y claro, de ellas se rumoreaban muchas cosas aquí en Jerez de la Frontera, ¿no? Que si eran muy raras, que esa institutriz llamada María Agnes Baird, o Miss Baird, una institutriz inglesa, que decía que no las dejaba cogerse del brazo, que era muy estricta en cuanto a todo lo que intentaba inculcar en las mentes de aquellas niñas, un cierto puritanismo, ¿no? Pero bueno, fueron pasando los años, las niñas fueron creciendo, pero también se decía que no salían del Altillo, que vivían ancladas en esa era victoriana, ¿no? Y con su muerte ya a partir de los años 80, ¿no?, las niñas ya no tan niñas fueron creciendo, fueron envejeciendo. En el año 2010 fue cuando falleció Blanca, la última de ellas, de las hermanas de la Quintana González, y allí pues se habla de que algo ha quedado de ese pasado. Y claro, no me gusta llegar a los sitios así por casualidad, sino siempre con esas historias que hay de fondo, esos rumores, ¿no? Se dice, se cuenta, se rumorea, pero a mí me gusta meter el dedito en la llaga, Adrián, saber qué es lo que Se hay. hace un trabajo de investigación, ¿no? Exactamente, Vale, exactamente, y conocer qué es lo que hay de fondo, qué es lo que hay de real en esos Claro. rumores o en esas leyendas que circulan de boca en boca, hasta que pude dar con los testimonios originales en primera persona de trabajadores y de personas que han pasado ahí el rato y en definitiva cuando ya uno publica cosas relacionadas ya te van lloviendo los testimonios y todos estos testimonios que se han vivido en ese lugar son los que contamos desde las diferentes zonas
del Jardín Escénico El Altillo, en la Avenida Andalucía. Vale. Para todos aquellos que estén un poquito desubicados, se encuentra pasando el Parque de la Feria, Sí. González Antoria, y antes de llegar al Hipercor, Hipercor, sí, en sí. esa gran avenida a mano derecha. Y claro, allí pues contamos las historias del lugar y por supuesto los testimonios de cada una de estas Y personas. además se visita el entorno, ¿no? Claro, con experimentación incluida. Sí. Con experimentación hablamos de, sí, bueno, contacto con el más allá. Es interesante, interesante. Totalmente, Además sí, lo sí. hacemos de manera muy variada, haciendo que las personas participen, los asistentes de las rutas, y la verdad que han ocurrido cositas interesantes. No sé si en esa ruta también, pero en otras muchas tienes proyecciones, ¿no? Con el que Sí, también esta va- también. tiene proyecciones, ¿no? Con el Sí, que sí, se va sí. explicando también la historia del De lugar, hecho, ¿no? mi escudero, mi fiel escudero José Luis Montes Carretero, ¿no? Que es el que va siempre con esas proyecciones, ¿no? Y que son tan fundamentales, ¿no? Para ir ilustrando cada Claro. cosa que voy contando a los asistentes. Y ya digo que es una ruta que no se pueden perder los jerezanos, porque aparte de descubrir el lugar, repito, muy desconocido para los propios ciudadanos, pues van a descubrir sus misterios. Y todos aquellos que sean apasionados de la historia tienen una cita allí, al igual que los amantes de la experimentación paranormal. Repito, Claro. que es una ruta, más que en otras, donde vamos a experimentamos en cada uno de los puntos, y está gustando mucho la ruta. Bueno, y si se la tienen que perder porque no pueden por trabajo o porque se encuentran fuera de Jerez, el día 2 de noviembre también hay Sí, otra también, cita, ¿no? a las 6 de la tarde. Nos tenemos Vale. que ceñir a los horarios de la apertura, y apertura cierre del parque, ¿no? del parque. Ya con este cambio horario, pues podemos disfrutar la ruta de una manera un poquito más, más lúgubre, ¿no? Porque a partir de las 6 y pico, Ya o se 6 y está poco, haciendo de noche, está ya se hace de oscureciendo, noche, claro. ya a las 7 y cuarto prácticamente, pues tenemos la noche encima, y sí, se disfruta un poco más Porque todo ¿cuánto, esto. cuánto duran la ruta? 1 hora 45 minutos aproximadamente. Bien, bien, ni excesivamente larga, ni excesivamente Sí, sí. corta, con la que se puede Se hacen disfrutar. cortas, Se hacen cortas, ¿no? Bueno, hay otra también en el barrio de San Miguel, ya nos vamos al centro, donde, bueno, sí, hay muchos rincones del centro, donde hay muchas historias, muchas leyendas, algunas tienen mucho de verdad, otras no tantas, pero ¿qué es lo que ocurre en esos enigmas del barrio de San Miguel? Bueno, el barrio de San Miguel ya de por sí solo darse un paseo por sus míticas calles ya es todo un misterio, ya es todo un enigma, y descubrirse de la frontera, como a mí me gusta hacer en muchas ocasiones. Yo soy un tanto bohemio, y me gusta darme paseo de solitarias maneras por sus callejones, con esas luces amarillentas. Ya eso de por sí ya te transmite misterio. Claro. Ahora, si ya lo aderezamos con todas estas historias, y con, repito, con psicofonías, con experimentación, con leyendas, con casos de crónica negra, pues sacamos a relucir esa cara desconocida, esa cara B de Jerez de la Frontera, que los jerezanos desconocen. Y en el barrio de San Miguel, pues evidentemente una zona tan antigua de la ciudad, ¿no? Un barrio que comenzó a expandirse a partir del siglo XV, como eje central, aquella primitiva ermita que se convirtió en iglesia, que optó incluso por ser la catedral de nuestra ciudad. Pues descubrimos sus enigmas, descubrimos sus misterios a través de la figura del diablo, ¿no? Que aparece en ese retablo, creado en parte por Juan Martínez Montañés y otros tantos, ¿no? Y que hay como una especie de maldición detrás de su construcción. Fue una construcción realmente maldita. Dicen que tiene una maldición en el cual algunas de las personas que participaron en su creación, en su elaboración, fueron muriendo consecutivamente, ¿no? Y el número 6 también de por medio. Todo ello lo van a descubrir, ¿no? Sí, lo van a descubrir en el primer punto, nada más empezar esta ruta, pero hablaremos... Para empezar fuerte, ¿no? Sí, para empezar fuerte. Y además que es que las personas dicen, "Joder, ¿qué es lo que habrá aquí? En la iglesia de San Miguel", ¿no? Y es algo bastante curioso, como la numerología coincide también con el número de la bestia, ¿no? El 666. Y por supuesto también visitantes de dormitorio, el emparedado de la calle Santa Clara, un caso que gracias a que también los asistentes nos cuentan sus experiencias, Adrián, conocemos estas también cosas. hay ese feedback, ¿no? Claro, y las rutas se retroalimentan con el paso del tiempo. No es lo mismo que vengas a una ruta en 2022 a que vengas en 2024. Ha podido cambiar. Los testimonios han surgido, personas que me dicen, oye, es que la historia que tú has contado es que yo vivo en esa casa. Y te verifico todo lo que has contado, incluso te cuentan más. Nos vamos a la calle Vicario, a la calle del Pollo, para conocer sus historias de antiguos hospitales, de orfanatos, ¿no? También en la calle Molino de Viento, partiendo de ese punto, en una zona donde convergen las calles Calle Zarza y otras tantas, donde yo lo catalogué hace tiempo como el círculo maldito del barrio de San Miguel. Suicidios en el pasado y casos realmente oscuros, ocurridos, ¿no? Que yo, como siempre digo, San Miguel es una zona muy bonita para vivir, evidentemente, pero con donde mucho también, misterio detrás, sí, pero ¿no? con muchos misterios y oscuras historias, ¿no? Que podríamos resaltar de ese entorno. También el Palacio de Villapanés, que tiene una historia muy rica, con el testimonio de uno de tantos niños que allí vivió cuando su padre, ¿no? Era guardia civil y vivían en
en ese antiguo palacio, reconvertido, ¿no?, en cuartel de la Guardia Civil, y finalizamos en la Plaza del Cristo de la Aspiración para hablar de los misterios que allí ocurren en uno de los centros que se encuentran allí. No quiero dar muchas pistas, pero a mí cuando me preguntan, Adrián, ¿cuál es el caso paranormal que más te ha sorprendido en estos más de 10 años que llevas dedicado al mundo de la comunicación? Yo digo el que contamos ahí, en ese último punto. Sí. Bueno, pues si quieren descubrirlo tienen que asistir, ¿no? A esa ruta. Oye, ¿y cómo es la persona, o sea, cómo es la evolución de la persona que llega a la ruta, o sabiendo lo que se va a encontrar o sin saber, y luego sale? ¿Cómo es esa evolución? ¿Cómo entra y cómo sale? Pues mira, me he topado en estos 4 años, ¿no?, en las más de 4.000 y pico de personas que han pasado por nuestras rutas, ¿no? Me he encontrado de todo. Me he encontrado a la típica pareja que a ella le encanta, al novio no, o viceversa, ¿no?, o al contrario. Pero me he encontrado también personas que venían buscando solamente historias de fantasmas, y cuando se van encantados porque han conocido la historia de la ciudad a través del misterio. Que esto es otro aspecto. ¿Qué es lo que entendemos por misterio? Porque cuando decimos, oye, es el misterio, bueno, fantasmas u ovnis, es lo que la gran mayoría suele... Pero cada uno tiene una percepción del misterio diferente. Yo, en mi caso, el misterio, pues lo entiendo de muchas maneras. Es un amplio abanico de temas que comprende esta palabra, ¿no? Me encanta todo lo que rodea el propio ser humano. Por ejemplo, el último podcast de La Noche Infinita, que lo he lanzado este fin de semana pasado, hablo de vampiros psíquicos o vampiros emocionales, ¿no? Esas personas que tenemos a nuestro lado y que muchas de ellas no nos generan confianza, o sentimos cierto malestar, o vivimos un extraño intercambio de energía cuando hay dos personas que la energía fluye bien. Es un intercambio de energías, ¿no? Yo te di mis 50, tú me das tus 50, y hay un buen rollo, como solemos decir, pero hay personas, los llamados vampiros emocionales, que dentro de los vampiros emocionales se abre otro amplio abanico. Los vampiros narcisistas, ¿no?, en los cuales pues nosotros sentimos, nos vamos agotados después de pasar un rato junto a estas personas. Así Por lo tanto, los vampiros existen, ¿no? Sí, bueno, este tipo de vampiros es una forma de denominarlos, pero en definitiva tienen una forma de ser parasitaria. En vez de chuparte la sangre, te chupan tu energía. Y todo el mundo conocemos a alguna persona de este tipo, ¿verdad? Que necesitamos que te agota, que te agota más que una hora de gimnasio. Sí, físicamente y mentalmente necesitamos y pedimos a gritos que el tiempo pase lo más rápido posible para no estar al lado de esta persona. Y es un tema bastante interesante, ¿eh? Pero como digo, el misterio no son solamente fantasmas, sino todo lo que envuelve al ser humano. Hablemos de ovnis, podemos hablar de crónica negra. Que numerología también, ¿no? Sí, todo. Numerología, las propias leyendas, ¿no?, que marcan la idiosincrasia de muchos pueblos, de ciudades, y que forman también parte de la cultura, y es lo que las personas vienen buscando también en las rutas, ¿no? Esas leyendas que no se tienen que perder, y que con las rutas que realizamos de nuestra asociación Jerez Oculto y Misterioso, pues damos a conocer y procuramos que no se pierdan. Por ejemplo, la leyenda del Rincón Malillo, ¿no?, en el barrio de San Mateo, una ruta que le tenemos mucho cariño por ser la primera, y que este año no la podemos realizar porque está la Plaza del Mercado levantada por arriba. Luego yo creo que va a resurgir, ¿no? Sí, porque yo creo que sí. Ya tendremos ese Palacio de Riquelme, esos rincones restaurados, que yo creo que también nos vas a ubicar, ¿no?, a aquellos años. Me hablabas de tu podcast, un podcast también que se puede ver y escuchar, porque también se graba, pero oye, si la gente se queda con hambre de un poquito más de misterio, también hay un libro muy interesante que firmas, ¿no? Sí, hombre, es fundamental. Expedientes X Jerezanos. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, pues ahí encontramos testimonios reales de jerezanos. Y repito, que es un libro que publiqué el año pasado con la editorial Tierra de Nadie Editores, editorial jerezana, y donde cuento testimonios que en estos 10 años pues yo me he ido tomando, he ido conociendo, ¿no?, de parte de sus propios protagonistas, o sea, personas con las cuales he compartido un café, que se han desnudado ante mí en sentido metafórico, ¿no?, que han contado todas sus vivencias, sus experiencias, y muchas de ellas, oye, que se han encontrado con lo extraño en su vida. ¿Y es quién le cuentas tú algo raro que te ha ocurrido? Pues Adrián Martínez, ¿no?, que es el que seguramente te va a escuchar, te va a comprender. No te va a dar quizá una solución, porque no soy ni parapsicólogo, ni soy medium, yo soy un simple divulgador, un apasionado de todos estos temas, pero que me gusta darle voz a todas estas personas, y por supuesto que este libro, con más de 300 y pico de páginas, tratando de temas que van desde ovnis en visitantes de dormitorio, sueños, señales, experiencias extracorpóreas, encuentros en carretera,
y todo el amplio abanico, los temas clásicos del misterio, Sí, sí. los choco en este libro, hospitales, ¿no? En los hospitales de aquí de Jerez. Se han ocurrido muchas cosas. Hay muchos en casos. los antiguos hospitales también del entorno de la Merced, del barrio de Santiago, así Sí. que ya lo saben. Hablamos de historia, de lo que parece que no ocurre en nuestro lugar de residencia. Pues sí, aquí en la provincia tenemos mucho, y en concreto en Jerez de la Frontera. Adrián Martínez, muchísimas gracias. Nos vemos el 31 de octubre a las 6 de la tarde en esos misterios de los jardines escénicos, el Altillo, y también en los enigmas del barrio de San Miguel, este último a las 11 de la noche, que también el día 2 de noviembre tendremos el del Altillo. Así que muchísimas gracias y bueno, no sé si a disfrutar. Sí, a disfrutar, porque Sí, el miedo se también disfruta, se puede ¿no? disfrutar. Dicen que el miedo despierta las mismas sensaciones que la felicidad. Así que a pasar miedo todo el mundo y a ser Y un a poquito más disfrutar feliz. también, el día 31. Así que muchísimas gracias por estar por aquí. Muchas gracias. Nosotros continuamos, seguimos aquí.